Perfecto. Muy bien, gracias a Dios por esta noche y también, gracias al Señor por todo lo que nos está dando. Recién caigo en cuenta que el piso está totalmente renovado y sin duda están viniendo muchas cosas más para la iglesia, para su obra. Muy agradecidos con el Señor, con muchos hermanos que compartimos y podemos continuar invirtiendo en todo lo que Dios nos da, ¿no? Y hoy tenemos una noche más para aprender de su palabra, de sus atributos, y hoy nos toca hablar de la justicia de Dios. Bueno, parece un poco conocido, digamos, lo que es el atributo, pero en realidad he escuchado en distintas prédicas muy poco acerca de la justicia de Dios. Quizás no es tan tocado el tema de la justicia de Dios. Bueno, creo que a todos nos pasa en algún sentido que nos da un poco hablar, un poco de cosa, como de vergüenza quizás, hablar acerca de un Dios justo, ¿no? Como que todos nos sentimos identificados y reconocemos nuestra condición de Él y nos cuesta hablar de la justicia de Dios. Pero qué hermoso atributo. Y para hacer a modo de introducción, para entender, cuando en la Biblia vemos que Dios es justo, ¿a qué se refiere? Bueno, la palabra en sí lo que significa justo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, significa recto. En ocasiones puede significar en el idioma original como algo igual, pero siempre hablando en el sentido ético de la rectitud. Para nosotros, que estamos acostumbrados por ahí a ver distintas obras de trabajo, o podemos ver al pasar en las calles, cuando vemos que algo está torcido, es porque en nuestra mente tenemos la imagen de algo que es recto, ¿no? Y lo podemos comparar con algo para determinar si está torcido o si es recto. En el mismo sentido, cuando hablamos de que Dios es recto, hablamos de que Dios todo lo que hace, lo hace de manera correcta, imparcial y sin ningún prejuicio. Ahora, podemos llegar a confundir cuando hablamos de justicia con santidad, pero en realidad la justicia de Dios viene a ser la expresión natural de su santidad. En otras palabras, cuando hablamos de la rectitud de Dios, hablamos de cómo Dios trata a las criaturas, es decir, a todos nosotros. El trato que Dios tiene con el hombre siempre es recto, porque es consonante o aproximado, o sea, igual es la expresión de su santidad. Uno podría decir, Dios responde a la justicia, y eso es un error. No es que Dios responde a la justicia, porque estaríamos pensando que hay un estándar más alto que Dios al cual Él se somete. Dios no se somete a ningún estándar. Él es el estándar. Su santidad es el estándar. Entonces, todo lo que Dios hace en el trato con el hombre es consonante a su santidad. Es recto, es correcto. Entonces, podemos ver en la Biblia cómo Dios en muchas ocasiones evidencia la justicia. Quizás a muchos nos venga en mente los juicios más notorios, como por ejemplo el primer juicio en el Edén, ¿no? Donde Dios expulsa al hombre del Edén. Ahora, los grandes eventos como fue el juicio a Sodoma y Gomorra, por ejemplo, o también en el Nuevo Testamento cuando Zafira y Ananías mintieron, le mintieron al Espíritu Santo y el juicio fue instantáneo. Pero cuando nos concentramos en la parte de la justicia retributiva, es decir, cuando Dios juzga lo malo,
y nos concentramos únicamente en eso, olvidamos la parte de la justicia remunerativa, es decir, cuando Dios recompensa lo bueno. Hay muchas recompensas que se evidencian en la Escritura y muchas promesas para aquellos que aman a Dios. Por eso es muy importante, llegando al primer punto, aprender de la justicia de Dios. Todos debemos aprender de la justicia de Dios. Tenemos una idea preconcebida de acuerdo a lo que vemos en los noticieros, lo que nos toca vivir en esta provincia o en este país, y a veces eso distorsiona la idea de justicia. Por eso quiero invitarles a que vayamos a Eclesiastés capítulo 8. Ahí podemos ver unos hermosos pasajes de todo. Es como va a ser como un listado de todo lo que nos perdemos por no entender la justicia de Dios. Todo lo que nos perdemos por no aprender acerca de la justicia de Dios. Y primero vamos al pasaje que está en el capítulo 8, versículo 14. Dice así: hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes suceden como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Bueno, el que está escribiendo eso es Salomón. ¿Qué es lo que ve? Bueno, lo que muchos de nosotros a veces vemos, ¿no? Hay justos, hay personas que adoran a Dios, que aman a Dios, que les suceden cosas como si fueran paganos, escépticos, personas que no creen en Dios. Y hay personas paganas, escépticos, personas que no creen en Dios, que les va muy bien en la vida. Entonces eso empieza a decir, ¿dónde está Dios? Pero no entiendo. Empezamos a cometer errores en nuestra forma de pensar que afectan nuestra forma de vivir sobre los sucesos que vemos y pensamos que de esa manera, como yo pienso, obra Dios. Y eso sin duda termina afectando nuestra manera de vivir, nuestro corazón. Porque ¿cuántas veces no hemos visto o escuchado decir, al que anda bien, bueno, Dios lo ayuda, y al que anda mal, Dios lo va a castigar? Cuando a alguien le pasa algo terrible, capaz que este muchacho, esta muchacha, estaba en cosas turbias, ¿no? Y bueno, fue castigo de Dios. A veces podemos emitir esos tipos de comentarios incluso con hermanos de la iglesia. Che, mira, se me hace que el hermano no está bien, está mal espiritualmente o ha caído en algo. Y uno, antes de poder charlar con la persona, presupone ya, si tiene una prueba, si está sufriendo, debe ser el pecado. Entonces nuestra idea de la justicia de Dios, sin duda, no solamente que es pobre, sino que está distorsionada por lo que venimos consumiendo toda nuestra vida en este mundo. Lo mismo pasa aquí. Lo mismo le pasó a Asaf en el Salmo 73. Les pido que me acompañen. Salmos 73, versículo 4. Perdón, versículo 13. Asaf está orando a Dios y exponiendo lo que muchas veces puede pasar en nuestro corazón. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Es como una forma de decir, no te entiendo, Dios. Te busco, te sigo, trato de obedecerte, pero lo único que me pasa en la vida me va mal. Y veo a personas despilfarrarse en los deleites de la vida sin importarle nada de su vida moral, pero le va bien. ¿Qué estás haciendo, Dios? Entonces, desconocer la justicia de Dios trae envidia,
empiezas a envidiar lo malo. Y eso es lo que le pasa a Asaf. Empieza a relatar todo lo bueno que le acontecía a personas impías. Y él dice, ¿para qué hice todo lo que hice? Termina diciendo el versículo 21 del mismo Salmo: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Mi corazón se llenó de punzadas, envidia, amargura. Cuando no conocemos y aprendemos la justicia de Dios, nuestro corazón está más predispuesto para sentir envidia y amargura de un mundo sin Dios. A veces no queremos, pero llegamos a la conclusión de que la vida cristiana no lo vale. Si volvemos a Eclesiastés, al mismo capítulo, versículo 8, aquí está. Sigue diciendo en el versículo 10, capítulo 8, dice: asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas a los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en el olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Desconocer o tener una mirada pobre de la justicia de Dios nos hace buscar falsos referentes. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 11: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Qué lindo es tener un creyente de referencia en tu vida. Alguien a quien imitar. Alguien en el cual puedas ver principios bíblicos, obediencia, confianza en Dios puestos en práctica y puedas aprender cuando lo veas caminar a la persona. Lo observas. Pero no conocer la justicia de Dios nos hace tener referentes falsos. Ponemos a las personas que no son de Dios como alguien a quien invitar. Y esto muchas veces no lo decimos con nuestras bocas. Simplemente forman parte de nuestras pasiones. ¿Cómo me gustaría ser como? Poner el nombre. ¿Cómo me gustaría ser como esta persona? Como aquel. Si yo fuera como él, haría, sería, y le ponemos el nombre. Nos hacemos falsos referentes, falsas expectativas de personas que tienen un éxito temporal en esta vida que es efímera, que es cortita. Y nosotros ponemos nuestro valor personal de acuerdo a la capacidad de imitarlos a ellos, porque no conocemos la justicia de Dios, porque no podemos discernir. Por eso dice Eclesiastés: he visto a impíos sepultados con honra, y aquellos que hacían lo bueno puestos en el olvido. Qué bueno sería que nosotros, al comprender más y más de la justicia de Dios, pudiéramos evaluar a quién tenemos de referencia en mi vida. ¿A quién está en esa lista, en el cómo me gustaría ser como él, como ella? A veces son personas de la televisión, a veces son grandes empresarios, a veces son filántropos, pensadores, eruditos, pero que nada conocen de Dios. Y lo ves arriba como un éxito temporal, pensando que siguiendo su forma de pensar y de vivir, podríamos tener ese mismo valor efímero que vemos en este mundo, que nada puede ofrecernos comparado a lo que Dios nos da. Mira qué importante que es aprender de la justicia de Dios. También
El versículo 11 dice, por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. ¿Nunca te ha pasado que veías personas que hacían lo malo y no pasaba nada? Y nunca te ha dado ganas de decir, bueno, lo que decía Asaf, ¿no? ¿Para qué voy a hacer lo correcto? Mira, si este muchacho, si esta chica va por izquierda, demora menos tiempo, menos plata, menos esfuerzo. No tengo tiempo que perder. Pero mira, está yendo por izquierda. Muchas veces nuestro corazón se inclina hacia lo malo porque no conocemos la justicia de Dios, porque tenemos una mirada pobre, porque decimos, che, bueno, si Dios no hace nada con la persona, capaz que no sea tan malo lo que hace. Y tenemos una mirada distorsionada de lo que la Biblia nos enseña por lo que miramos. Miren qué importante que podamos comprender y conocer más cada día y de mejor manera la justicia de Dios. Podemos ver también que cuando aprendes lo que es la justicia de Dios, tienes la base para el perdón. Qué difícil es poder hablar del perdón. Primera Pedro capítulo 2 dice que cuando a Jesús le maldecían, Él no respondía. Cuando lo abofeteaban, Él no devolvía el golpe. Cuando lo escupían, Él no lo hacía, sino que Él encomendaba su causa al que juzga justamente. Quizás hoy, esta noche, tienes algo en el corazón o a alguien a quien todavía no has podido perdonar. La base del perdón está en entender la justicia de Dios. Saber que la otra persona no pasará por inocente y que Dios mira a todos y pagará a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestras obras. Saber que Dios es justo. Podemos descansar encomendando nuestro dolor, nuestro sufrimiento al que juzga justamente. Todos esos beneficios y más lo tenemos cuando aprendemos de la justicia de Dios. Mira qué importante que es. El segundo punto, aprender sin poner en práctica no sirve de nada, ¿que no? Sería como uno de los tantos conocimientos que podemos llegar a tener en la vida, pero no sirve de nada. Entonces, el segundo punto es practicar la justicia de Dios. Si vamos a Proverbios capítulo 21, ahí me pueden acompañar, versículo 3. Dice, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que los sacrificios. Se escucha un poquito con esos tapabocas, me cuesta acostumbrarme todavía. Más agradable que los sacrificios. Hacer justicia y juicio para Dios es más agradable que nuestros sacrificios. Qué importante es esto, porque debemos practicar una vida justa, una vida en rectitud. Bueno, esto es un tema que a todos nos golpea, pues para nosotros es imposible. Es más, la Biblia dice en Romanos 3, no hay justo ni aun uno. Nadie es justo, nadie es recto. Es verdad. Nadie tiene la rectitud que Dios tiene. Jamás. Ahora bien, lo que se refiere aquí en la justicia, en la vida, es una vida piadosa y justa en la medida que voy comprendiendo más de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, amigo, amiga, no es un misterio. Está en este libro que usted lo tiene en la mano. A medida que nuestra vida, nuestra forma de pensar, deseos y anhelos se ajusta más a lo que dice este hermoso libro, podemos disfrutar de vivir una vida justa y piadosa.
Quizás a alguno le pueda sonar desmotivador esto, porque diciendo, mi vida, maestro, es un desastre. De Guatemala a Guatepeor. Cada día peor. La justicia de Dios para nuestras vidas no lo deberíamos mirar como una constante lista a hacer check, ¿no? A completarla. Decir, bueno, hoy, tac, 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 todos los puntos. Porque hay muchísimos principios y mandamientos que debemos obedecerlo y que sin duda vamos a fallar. Ahora, ¿qué dice Proverbios 4:18? Me encanta ese proverbio. Parafraseándolo dice así: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va creciendo hasta que el día es perfecto. Esto significa que lo que Dios espera de aquellos que le amamos es que vivamos una vida justa y recta en la medida que conocemos, que comprendemos. El salmista en el Salmo 19 dice, ¿quién me librará de los pecados que me son ocultos? Vamos a leerlo. A ver, Salmo 19. Versículo 12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de lo que me son ocultos. Por supuesto, el salmista en el Salmo 139 también vuelve a decir, examíname, oh Dios, y muéstrame la perversidad que hay en mí. A medida que conocemos más de Dios, a medida que la luz de Dios resplandece más en mi vida, si lo vemos a nuestro corazón como una habitación, a medida que más se ilumina la habitación, podemos ver lo sucio que está. ¿Te das cuenta? La justicia de Dios. Vivir una vida justa en lo que hoy conoces, en lo que hoy entiendes y comprendes. No negocies la verdad de Dios. No la vendas. Proverbio dice, no vendas la verdad, cómprala. No la cambies. Sin duda para muchos, y uno de los conocidos que tuvo problemas con la justicia de Dios en su vida fue Martín Lutero. No podía entender cómo el hombre podía estar frente de un Dios santo siendo miserable. ¿Cómo se podría justificar si las obras de los hombres no son más que trapos sucios, dice Isaías? Hasta que llegó al libro de Romanos. La justicia de Dios, practicarla en nuestra vida sería obedecer, ampliar lo que hoy entendemos por la voluntad de Dios para mi vida y poder tomar sabias decisiones. Lo que leíamos en Proverbio 21:3 decía, la justicia y los juicios son más agradables que los sacrificios. Qué problema cuando hablamos de los juicios, ¿no? Bueno, a veces veo y escucho a muchos hermanos decir, hermano, no se debe juzgar, ¿no? Decir ese no se debe juzgar en sí es un juicio. Entonces hay una contradicción. En forma sencilla, hacer un juicio en cualquier sentido, sea legal, un juicio de valor, un juicio moral, es un proceso para concluir si algo está bien o está mal. Si algo es verdadero o si es falso. Si una persona es culpable o inocente. Ese proceso se llama juicio. Ahora, el juicio, todo hombre, toda persona emite juicios todos los días. Toma decisiones. ¿Qué camino es mejor? Toma decisiones respecto a qué consumir. Esto me va a hacer bien, esto me va a hacer mal. Y el creyente, sin duda, también
juzga sus decisiones, juzga lo que tiene al frente, su vida. Por eso es muy importante que busques a alguien a quien rendir cuentas. Porque el salmista decía, líbrame de las soberbias. Busca a alguien a quien rendir cuentas, a quien contar de tu vida. Alguien que te pueda guiar, alguien que te ayude a discernir cómo está tu vida espiritual. Proverbios también dice, hay más esperanza de un necio que de aquel que se cree sabio en su propia opinión. Busca a alguien que te guíe sobre tu vida personal. Pero también, no solamente debemos juzgar nuestra vida, sino también lo que las personas que nos rodean pueden hacer. ¿Qué tema este? Algunos dirán, pará. El Señor Jesús dijo en Mateo 7, no juzguéis si queréis ser juzgados. Y empieza a hablar de la paja en el ojo ajeno, de la viga en el ojo. No sean hipócritas, dice. Le estaba hablando a los fariseos. Entonces dice, Jesús dijo, no juzguéis. Pero si vamos a Juan 7:24, Jesús dice, juzgad con justo juicio. Entonces, ¿la Biblia se está contradiciendo? No. Cuando Jesús habla a los fariseos, estaba apuntando a la hipocresía y a la actitud de las personas. Los fariseos eran un grupo elitista que se creía con un valor especial o superior a las otras personas, sobre todo aquellos que no eran israelitas. Entonces, lo que habla de Mateo, habla de condenar. La justicia de Dios es una de las dos caras de la misma moneda. La otra cara es la misericordia. Aprender de la justicia de Dios, practicarla en tu vida, no te da derecho a pensar que estás por encima de otros delante del Señor. Para nada. Tampoco te da la autoridad para juzgar lo que una persona está haciendo, si está haciendo bien o mal, de humillarlo, de hacerlo sentir de menos, porque eso no es bíblico, para nada. Pero lo que vemos aquí, que sí es importante que podamos discernir, a eso se refiere, discernir, separar o emitir un juicio si es bueno o malo según la voluntad de Dios. No lo hacemos a veces. ¿Saben cómo nos damos cuenta a veces que nosotros mismos no hacemos o practicamos la justicia de Dios? Cuando estamos en reuniones, cuando estamos con hermanos en la iglesia y vemos que alguien hace algo o dice algo malo o su vida hace algo y nosotros una indiferencia total. No, momentito, problema de él. Si él está haciendo algo mal, problema de él. De última, ¿sabes qué? Que vaya el consejero, que vaya el líder, que vaya el pastor. Y si la persona sigue haciendo lo malo y nadie hace nada, bueno, es problema. No, se ve que los pastores no están tan para atrás con el trabajo del pastorado. O los líderes, ¿dónde están? Si somos la iglesia de Cristo y queremos obedecer tantos mandamientos que tenemos los unos a los otros, debemos poder ser partícipe de la solución de los problemas de los demás. Si estamos en una juntada, en un evento deportivo, en la iglesia, en un ministerio, y si vemos que un hermano o una hermana hace algo malo, dice algo malo o piensa de una forma que desagrada a Dios, no te quedes indiferente. No digas, es el trabajo de la encargada de grupo pequeño. Porque ella va a tal grupo, que lo arregle ella. Porque Dios nos manda a nosotros.
esa capacidad de razonar y de juzgar, de discernir si algo está bien o está mal, tiene que ser para la gloria de Dios. No hay ninguna gloria si te quedas parado. Si compartes. Ah, no, pero son ellos. Pero vos no les dices nada. No, bueno, el problema es de ellos, pero estás ahí con ellos. Están participando de esto. Sabes que es malo. ¿Te das cuenta? Practicar la justicia de Dios, no solamente en tu vida, sino aquellos que rodean tu vida. Con la misericordia de Dios, con el propósito de poder ayudar y de glorificar a Dios, no de condenar, no de sentirse con un valor especial, para nada. Y por último, bueno, siguiendo en ese punto, cuando nosotros estamos activos en practicar la justicia de Dios en nuestras vidas, y eso también influye en las personas que están a nuestro alrededor, muchas veces lo más probable es que no obtengamos algo bueno. Muchas veces podemos quizás decir a las personas: lo que estás haciendo te va a hacer mal. Lo que estás haciendo es pecado. Y si no es un pecado específico, puede ser una imprudencia que te lleve al pecado. Y uno a veces le cita: el sabio, el entendido, ve el mal y se aparta, pero el necio le da derecho. Será quebrantado. Te va a hacer mal, vas a terminar mal espiritualmente lo que estás haciendo. Muchas veces podemos encontrar una respuesta contraria a lo que esperamos, y eso no nos debería llevar a desanimar. Por eso el Señor dice en 1 Pedro 3:14: dichosos o bienaventurados los que sufren a causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Muchas veces el temor a ser rechazados nos congela y somos indiferentes al pecado. El temor de perder una amistad, de perder un vínculo, muchas veces me tapa la boca, sabiendo que le hace mal a la vida, sabiendo que va a ser un declive espiritual, me tiene atado. Aprendamos a sufrir los vituperios como Cristo sufrió por nosotros. Y por último, aquellos que conocemos a Dios, que amamos a Dios, lo que tenemos que hacer con la justicia de Dios es proclamarla, contarla, poder compartirla con aquellos que no conocen a Dios. Quizás es la primera vez que estás viniendo, o ya estabas viniendo, pero nunca has tenido un encuentro personal con Jesús. Y puedes estar temeroso, sabiendo: mi vida es un desastre. Un Dios tan santo no me puede aceptar. Por eso, Romanos, a ver si tienen ahí, Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá.
Si has podido experimentar el poder de la salvación de Dios, la justicia de Dios en tu vida, lo que tenemos que hacer es proclamarla, es contarla a tus vecinos, a tus amigos, a los que te rodean, en tu trabajo, en todos los lugares que puedas. Porque contarle la justicia de Dios es contar que Dios es un Dios santo y Dios se opone totalmente al pecado. Todos hemos nacido separados de Dios. La Biblia dice: no hay justo ni aun uno. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. No podemos llegar a Dios por nuestros méritos. Nuestras obras, nuestra manera de vivir, nuestra moral, nuestra ética no alcanza para limpiar el pecado que a mí me separa de un Dios santo. Y Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios está sobre todos aquellos que no conocen a Dios, que no han experimentado un nuevo nacimiento, que no han conocido la justicia de Dios del Evangelio de Cristo. Cristo es la justicia de Dios para nuestras vidas. Sin duda que todos aquí tenemos un pasado y un presente, y quizás uno puede decir más que el otro: mi vida es un desastre, Dios no me va a aceptar así. Dios te ama tal cual sos. Y todos de aquí hemos nacido separados de Él, porque es un Dios santo. Y yo soy un pecador igual que vos. Pero Dios dice en su palabra que si mueres en esa condición, te espera el infierno. Dios es un Dios santo y no puede haber ni una gota de pecado en el cielo. Dios no tolera el pecado y nos ha dado tiempo para que el hombre se vuelva a Dios. Pero no hay nada que Dios pueda hacer para ganar el favor. No hay nada que el hombre pueda hacer para construir una escalera hasta el cielo que me lleve a Dios. No hay nada. Qué lindo lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2. El acta de los decretos que me acusaban fueron clavados en esa cruz. El acta de los decretos que eran contrarios a mí fueron puestos en esa cruz. Cristo no vino a dar un estilo de vida, vino a satisfacer la justicia de Dios por mí y por vos. En el Calvario se satisface la justicia de Dios, y por medio de la fe en Jesús y su obra puedes volver con Dios. Puedes reconciliarte con Dios por medio de los méritos de Jesús en esa cruz. La justicia de Dios fue imputada a su iglesia porque alguien, un inocente, un justo, hizo una transacción, el justo por los injustos. Él fue mi sustituto y Él fue mi representante, y el tuyo también. Vamos a agachar nuestras cabezas y a cerrar nuestros ojos. Dios ha hablado hoy a todos nuestros corazones. Nadie está mirando. La exposición de su palabra fue contundente, y hoy Dios te hace un llamado a tu vida. Si no lo conoces, si no has tenido un encuentro personal con Dios, hoy es el día de experimentar su justicia en Cristo.
Hoy puedes reconciliarte con un Dios santo por medio de Jesús. Si has tomado esta decisión, si has depositado tu fe en la justicia de Dios, en el Calvario, en la cruz, en los méritos de Jesús, te voy a pedir que levantes tu mano, solamente para agradecerte, para bendecirte. ¿Alguien ha depositado hoy su fe en Jesús como un Salvador? Si has venido por primera vez, si nunca has tenido un encuentro personal, hoy Dios te está llamando. Vamos a terminar orando. Bendito Dios, te damos gracias por este privilegio que tenemos, Señor, de poder hablar y de contar de lo que es el Evangelio, Señor. Gracias por la justicia que fue satisfecha en la persona de Jesús, Señor. Gracias por habernos dado a un Salvador. Él estuvo en esa cruz representándonos a cada uno de nosotros, sufriendo todos los agravios para que tu justicia fuera satisfecha en Él e imputada a aquellos que te amamos, Señor. Gracias te doy por este regalo inmerecido, por este favor inalcanzable, por esta salvación tan grande. Bendice, Señor, esta noche, bendice tu palabra y te damos gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesús.